Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchen y nos miren. La realidad es que le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir temas tan hermosos como lo es su palabra, temas tan interesantes para todos nosotros y que más que nada van a venir a soportar la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Esta es la segunda parte del estudio que estamos dando de teología con el tema Cristología. Y voy a repetir lo que en un inicio hablamos en la introducción. La idea no es entrar en grandes detalles teológicos, no es utilizar palabras redundantes que muchas veces nos hacen bolas, sino entender una teología práctica, una teología que nos permita a nosotros conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa obvia que entre más conozcamos de Él, más nos vamos a enamorar de Él. Ya vimos en la primera clase de bibliología pues cómo se componen las Sagradas Escrituras, cuántos libros, cuántas epístolas, cuántas cartas y la razón de todo ello. Y quiero reiterar una cosa que es muy importante. Esto, la palabra de Dios es un libro cristocéntrico, es decir, las 66 libros que le componen entre cartas, epístolas y libros hablan siempre del mensaje de Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va usted a encontrar siempre que el mensaje está centrado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Si nosotros glorificamos al Hijo, estamos glorificando al Padre. Pero vamos a entender un poquito más acerca de este Dios Todopoderoso llamado Cristo Jesús. De entrada yo quiero indicarle que no es nuestra misión tratar de demostrar que Dios existe, porque Dios existe. Tampoco es nuestra misión demostrar que Cristo Jesús es Dios Todopoderoso, porque es Dios Todopoderoso. Quien no lo crea así, bueno, pues que vaya a las Sagradas Escrituras y se dé cuenta de ese mensaje tan importante de salvación que el Señor nos trae. Quiero empezar analizando un poquito lo que es la imagen de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de imagen de Cristo Jesús, obviamente nos remitimos a aquello que a lo mejor nos enseñaron en la religión tradicional. Una imagen de un hombre colgado sobre un madero, golpeado, lastimado, asesinado, muerto en la cruz. El cristianismo es diferente. En el cristianismo nosotros adoramos a un Dios que sí, fue golpeado, fue asesinado, fue muerto, pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. La imagen del Señor Jesucristo ya se venía manejando desde el principio, desde que Él estaba vivo. Ya mucha gente hablaba del Mesías que estaban esperando y le daban diferentes atributos. Yo quiero recordarle a usted en el libro de Mateo 16:13, ojalá lo pueda ver, que es la confesión de Pedro. Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y pues contestaron los discípulos: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías o cualquiera de los profetas grandes. Ya la gente estaba tratando de ubicar a Cristo Jesús, a Jesús en ese momento, con alguna imagen que ellos tenían en su mente. Y ese es el problema. Hoy en día, muchas religiones, muchas iglesias, muchos templos, se predica a un Jesucristo que a veces está muy alejado del Jesucristo de la Biblia, del Jesucristo real, del Jesucristo que nosotros tenemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay algo que yo quiero decirle que es muy importante. Antes de cualquier situación usted debe de entender que usted no va a aprender y no va a conocer a Jesús nada más leyendo, que usted no va a conocer a Jesús porque le dijeron, porque es de oídas. Usted va a conocer a Jesucristo cuando le quiera conocer y cuando el Espíritu Santo le dé a usted esa iluminación que le dio a Pedro. En este pasaje que le acabo de decir, le acabo de mostrar, Pedro se levantó y dijo: tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contestó: bienaventurado Pedro, bienaventurado Simón Pedro, porque esto que tú me lo dices no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la imagen del Jesucristo vivo, esa imagen que nos revela el Espíritu Santo, esa imagen
que nos graba el Padre Todopoderoso en nuestros corazones, en nuestra mente, de ese Hijo que vino a salvarnos. Entonces, debemos de entender una cosa bien importante. La imagen de Cristo Jesús no es física. La imagen de Cristo Jesús es la que traemos aquí, en el cerebro, en el corazón, en la mente. Esa imagen que solamente Dios nos muestra. Se ha mencionado mucho a un Dios que está muy alejado de las Escrituras. Se puso mucho de moda doctrinas que van más allá de lo que el Señor Jesucristo dijo. Se puso mucho de moda, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Un evangelio que nace en Estados Unidos y que, debido a nuestra cercanía con ese país del norte y a las doctrinas que se llevan a cabo en aquel lugar donde, bueno, seamos sinceros, son un país de primer mundo, con templos grandiosos, lujosos, predicadores con toda la tecnología del mundo, que ganan mucho dinero, pues obviamente es muy diferente el sentir del pueblo norteamericano, del país del norte, con los pueblos como México, como Chile, como Nicaragua, como Guatemala. En esta doctrina de la prosperidad les enseñaron que Cristo, que Dios, les va a devolver al 100 por 1 el diezmo, cosa que no es bíblica. Porque la gente no puede ir a una iglesia a ver si Dios les va a multiplicar lo que ellos dieron ahí. La verdad es que es un poco absurdo creer que Dios pueda darte 100,000 pesos por 1,000 que tú diste. Digo, si de eso se tratara, esto sería un gran negocio. ¿Para qué meto el dinero al banco que me va a dar el 3% anual? Mejor lo invierto en la iglesia, meto mis ahorritos, 10,000 pesos, y el Señor me va a dar 100,000. Perfecto, pero eso no es bíblico. Esa imagen de ese Dios de prosperidad ha venido a enturbiar, ha venido a menoscabar el verdadero mensaje de salvación de Cristo Jesús, y ha colocado a Jesucristo como un Dios que da dinero. Otros predicadores atan y desatan demonios, atan y desatan enfermedades. Y le voy a decir lo peligroso del asunto. En alguna ocasión no se han puesto a pensar que alguna de la enfermedad a lo mejor Dios la permitió en el cuerpo de usted para poder darle un mensaje, para tener un propósito en su vida. Pero estas personas llegan y atan y reprenden al que puso la enfermedad y hasta lo maldicen, no sabiendo que están haciéndolo en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Sí es cierto, la palabra de Dios dice en Isaías que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades a la cruz. Eso es cierto, es innegable. Nadie va a discutir eso. Pero también lo que es cierto es que todo está bajo el control de Dios y que el Señor va a actuar de acuerdo a su voluntad. Si yo enfermo y el Señor Jesucristo tiene a bien sanarme, voy a sanar. Yo tengo la fe para que Él me sane. Pero si el Señor Jesucristo tiene otro propósito en mi vida, se va a cumplir, punto. Yo no le voy a ordenar a Dios lo que Él va a hacer en mi vida. Yo no voy a buscar a un Jesucristo como un genio de la lámpara maravillosa que me va a dar tantos deseos de acuerdo al contrato que se tuviera. No, ese no es Jesucristo. Esa es una imagen equivocada del Jesucristo de la Biblia. Otros más han vendido a un Jesucristo también muy diferente, de verdad se antoja un tanto difícil contar esto, pero aquellos que predican esa doctrina de la risa santa, o aquella doctrina del vómito santo, del chicle bendito, o sea, son verdaderas desviaciones mentales, porque no puede decirse espirituales. Dice la palabra de Dios que es un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Entonces no se puede lucrar con la ignorancia muchas veces de la gente. No se puede jugar con la fe de la gente. Dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y le voy a decir una cosa, realmente lo que usted debe de hacer es leer la palabra de Dios. Y si en su iglesia están llevando a cabo algún ritual, algún dogma que no está establecido en la Biblia, salga de ahí. Salga de ahí y vaya y busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. A lo mejor usted diga, bueno, es que él cree tener la razón. No es la imaginación del hombre lo que da la razón en cuestiones de la doctrina sana. Es la palabra de Dios. Decía yo en la introducción a la bibliología que no se puede hablar
con libros externos, con el yo creo del ser humano, porque hay un solo patrón para poder estudiar de manera seria, de manera espiritual, la palabra de Dios, y es este libro, las Sagradas Escrituras. Entonces todo lo que usted va a escuchar aquí, todo lo que usted va a indagar, siempre debe de estar aquí en la Biblia. Va usted a leer el texto, pero lea también el contexto. Va usted a escuchar una exhortación, una invitación, una prédica, pero usted investigue si realmente está sustentado bíblicamente. No por el hecho de que un versículo pareciera decir una cosa, se va a hacer de ahí una doctrina diferente. La doctrina central del Señor Jesucristo es la salvación. Y para entender esto debemos de entender quién es el Señor Jesucristo. De inicio, déjeme comentarle que la palabra de Dios lo clasifica como un Dios todopoderoso, a similitud del Padre, a un Dios que existía desde antes del inicio de la creación, que estuvo por siempre. Vaya conmigo, le voy a pedir de favor a las siguientes escrituras. De entrada vamos a abrir el Evangelio según San Juan 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si lo traducimos en lugar de verbo, porque sabemos que Jesucristo es el Verbo, y lo traducimos con el nombre de Jesús, diría: en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Esto es lo que algunas sectas no quieren entender, que Jesucristo por siempre ha vivido con el Padre, en el Padre y por el Padre, y tratan de menoscabar el nombre de Jesús poniéndolo como un diosecito. Hay una secta por ahí que inclusive tiene cambiada ese versículo de las Escrituras y dice ahí de un Dios, pero en el original griego no se utilizaba ese un, por lo menos en esas frases, sino habría que también hacer un cambio en Juan 1:14 en su Biblia, y no lo tienen. Entonces, tergiversar las Escrituras o utilizar el ingenio humano, la imaginación humana, la inteligencia humana para tratar de explicar lo que es Dios es un absurdo. El Señor Jesús decía: ¿cómo quieren entender lo espiritual si no entienden lo terrenal? Y esa es la realidad. Por eso yo le invito a usted a que cuando tome su Biblia, cuando usted empiece a leer la palabra de Dios, primero ore y dígale al Señor que sea el Espíritu Santo quien le dé esa iluminación para poder entenderlo. Habrá algunas cosas que a lo mejor a usted se le complique un poquito entender de inicio, pero el Señor en su máxima, en su infinita sabiduría, va a dar el momento exacto para que usted entienda punto por punto cuál es el propósito de esa frase, de ese versículo, de ese libro en su vida, de ese mensaje que usted escuchó en su vida. Acompáñeme por favor a Juan 3:13, donde el Señor Jesucristo de alguna manera, o más bien no de alguna manera, claramente nos explica de su vida antes de haber llegado aquí a la tierra a través de la Virgen María. Dice la palabra de Dios en Juan 3:13: porque nadie descendió del cielo sino el que estaba en el cielo. Si lo leemos en una manera más perdón, me estaba fallando un poquito la cámara, le pido que me disculpe, pero no tenemos ahorita un asistente que nos ayude, así que de pronto voy a hacer movimientos raros en lo que busco la escritura o en lo que les leo el versículo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Notemos aquí que utiliza varios tiempos de conjugación. Nadie subió al cielo ni descendió, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, tiempo presente, en el cielo. Vamos a otra cita ahí mismo en Juan 3, pero en su versículo 31 dice la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal,
y de cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Yo no quiero entrar en un ejercicio ahorita de predicación, pero sí quiero que vayamos viendo nosotros que la misma palabra de Dios va especificando que Jesucristo es Dios y que había una vida de Él antes de que llegara a la tierra. Si usted me acompaña a Colosenses 1:16 y 17, dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Yo voy a hacer un pequeño comparativo, porque aquí hay una parte que me faltó leer. Dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es muy claro, no hay nadie por encima de Cristo Jesús. Dice la palabra que es el nombre que está por encima de todo nombre. Llámese principado, llámese potestad, llámese presidente, llámese rey, llámese predicador, llámese como se llame, nadie está por encima de Cristo Jesús, ni aun los ángeles del cielo. En Juan 17:5, yo le invito a que usted apunte para que pueda checarlo con más calmita. Le recuerdo que vamos a estar subiendo diferentes estudios. Yo me disculpo porque ahorita la calidad no es la necesaria, pero vamos a preparar ya el momento, la iluminación, el audio, todo lo necesario para que usted pueda escuchar y disfrutar y ser bendecido con lo que el Señor nos enseña. Es para mí de verdad un privilegio muy grande que el Señor me permita compartir lo que Él me está enseñando. Y le dije en un principio, antes de cualquier cosa es la oración. Obviamente antes de iniciar esta grabación, este mensaje, pues estuvimos orando, estuvimos pidiendo al Señor discernimiento, entendimiento y más que nada la unción para usted que está viéndome en este momento. Yo sé que en su iglesia, o si es que no va a la iglesia, le habrán contado de Jesús. La gente toda dice que cree en Jesús. No hay una persona alcohólica, una persona drogadicta, una persona de cualquier tipo a la que usted le pregunte si cree en Jesús y le diga que no. Todo el mundo dice que sí. Bien hacéis, dice la palabra de Dios. Los demonios también creen. La diferencia está, mi querido amigo, mi querido hermano que me está escuchando, en que los demonios cuando oyen el nombre de Jesús tiemblan, se aterran, y los seres humanos no. Los seres humanos todavía se atreven a dudar de la existencia de un Dios todopoderoso. Todavía se atreven a vituperar. Yo he visto en las redes sociales con mucho dolor que la gente habla mal de Jesucristo. Yo he visto en las marchas feministas que hubo recientemente en la Ciudad de México, cómo esas mujercitas, jovencitas, agarraban la Biblia y la rompían enfrente de determinados templos. Eso es vituperar a Dios. Eso es lastimero. Pero le digo una cosa, yo no pongo un comentario nunca demeritando sus acciones, porque no soy quien. Yo no soy quien para defender a Dios. Si Dios necesitara que yo lo defendiera, no sería Dios. Yo solamente le pido misericordia por esas personas, que tengan arrepentimiento, que lleguen al conocimiento pleno de Cristo Jesús, se puedan arrepentir y puedan ser salvos o salvas. Eso es lo que nos queda. Dice la palabra de Dios que ni aun el ángel Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, fue capaz de ofender al demonio. Simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Y así debemos de ser los cristianos. Si alguien ofende a tu Dios, déjalos. El Señor es suficiente como para llamarle a cuentas a él, a ella o a ellos. Tú simplemente como dice Judas, en el libro de Judas, tú solamente defiende tu fe con denuedo en cuestiones de conocimiento y demás, ¿verdad? Claro está. ¿Por qué? Porque pues también es bíblico y fue profético que iban a venir a las iglesias lobos rapaces con piel de oveja y que iban a traer, estoy parafraseando, que iban a traer evangelios satánicos, evangelios diabólicos, utilizando la misma palabra de Dios. Y es precisamente lo que yo les mencionaba. O sea, a mí no me cabe en la cabeza pensar que en la Biblia, porque no está de hecho, se hablara de un vómito santo, de un chicle ungido, de la patada santa. O sea, tantas y tantas cosas que vienen a lastimar.
el nombre de Cristo Jesús en la mente de aquella gente que no le conoce. Por eso es que la gente vitupera el nombre de Jesús. Aúnele eso a que muchas veces tenemos un mal testimonio, a que muchas veces nosotros no damos el testimonio, no nos portamos como Jesús quiere que nos portemos. Entonces, el Señor Jesucristo ha estado siempre, desde antes del principio, ya trabajando, ya pensando en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, antes de la creación. ¿Se imagina lo maravilloso que es Dios? Cuando alguien duda de que Jesucristo haya tenido una previda o una vida previa a su nacimiento, hay muchas citas, las que yo le acabo de dar, que hablan acerca de ello. Y vamos a ver una que es muy interesante en Juan 17:5. Cuando, por cierto, y esto lo pongo entre paréntesis, usted quiere emocionarse, usted quiere ser bendecido con un texto así que le haga verdaderamente saberse amado por Dios, lea Juan 17. Cuando Jesús ora por sus discípulos, creo que es la oración más hermosa que tiene la palabra de Dios. Cuando Él intercede por los que ama, por usted, por mí, y le pide al Padre que nos bendiga y que nos cuide. No se la voy a leer, no es el tema. Léalo usted ahí en su casa, todo lo que es el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Pero bueno, regresando al versículo que les decía, Juan 17:5, le dice el Señor Jesucristo, sabiendo que el tiempo estaba cerca, que su tiempo estaba cerca: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Reitero, subrayo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hay infinidad de citas que por cuestión de tiempo no las voy a tocar ahorita, en donde se demuestra que Jesucristo estaba desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del universo, que Él ha existido desde siempre, porque Jesucristo es Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, acompáñenme, esa sí la voy a leer con mucho cuidado, porque bueno, algunas otras uno se las sabe de memoria, otras es importante que se lean literal para no cometer error alguno en la sintaxis, en la puntuación. Dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si Jesucristo no fuera Dios Todopoderoso, ¿ustedes creen que el Padre le iba a permitir decirse así? Claro que no. Algo que tiene el Padre es que es un Dios grande, fuerte y celoso. Mi gloria no se la doy a cualquiera, dijo. También dijo, solamente en mí hay salvación. Y en el caso de Jesucristo, pondrás a su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz, el Todopoderoso, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8. Yo no quiero pasar a un ladito, ver un versículo que también a mí me agrada mucho, me llena espiritualmente hablando, en el libro de Filipenses 2:6. Yo quiero que lo lea en lo que usted lo está buscando. Filipenses 2:6. Mucha gente decía que Jesucristo pues fue un buen hombre y que murió como buen hombre, punto. No, era Dios hecho hombre. Y si alguien cree que Jesucristo no tenía los poderes infinitos que tenía, como que era como Dios, en Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, dejó a un lado todo su poder. Me gusta mucho la versión de la Nueva Versión Internacional, porque dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dios, Jesús, se desprendió de todo su poder por amor a usted, por amor a mí, y permitió ser vituperado y golpeado y asesinado y muerto. Resistió todo eso por amor a nosotros. Es lo que se conoce como kenosis en griego. Se desprendió de su poderío, se desprendió de todo aquello que Él era, para poder dar su vida por nosotros.
Acompáñeme también en Colosenses 2.9. Le repito, Colosenses 2.9. Voy a poner las citas al final y también durante este video. Ahorita obviamente estoy grabando, no se está editando el video. Se va a subir así, pero más adelante voy a tener más calidad. Voy a cuidar que haya más calidad en las citas y demás. Colosenses 2.9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. En Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nada más dése una idea. Dése una idea de todo lo que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio. No solamente el lograr la salvación que es dada por gracia, no por obras, sino nos da también toda la plenitud que Él tenía. Algo que hemos dicho muchas veces en la iglesia es que el Señor Jesucristo lo que más busca de nosotros es que nos convirtamos en sus amigos. En Romanos 1.1 Pablo decía: yo, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol. Y en la traducción del griego dice: yo, Pablo, que significa el pequeño o el más pequeño, siervo de Jesucristo. Dice, la traducción dice matrimoniado con Jesús, y es lo que Dios quiere de nosotros. También el Señor dijo: ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque no hay cosa más grande que el amigo dé su vida por el amigo. Y ¿sabe una cosa? Jesús dio su vida por usted y por mí, porque Él quiere que seamos sus amigos, quiere que le rindamos un culto racional, y que con esa manera libre que tenemos de pensar vayamos y le digamos: Señor Jesucristo, perdóname porque he fallado, perdóname porque no he confiado en ti, perdóname porque no he creído tu palabra. Porque todo el mundo dice creer en Dios, pero lo importante no es creer en Dios, es creerle a Dios. Olvídese usted de los beneficios que pueda obtener, eso es lo que menos importa. Le voy a decir algo muy franco. Cuando al principio yo vine a los pies de Cristo Jesús, lo hice por miedo, porque me aterraba pensar que iba a terminar yo en el infierno para toda la eternidad. Pero al paso del tiempo, entre más fui leyendo yo sus sagradas escrituras, entre más le fui conociendo, entre más tuve intimidad con Él, cada vez le fui amando más. Y ahora no quiero estar con Él por miedo al infierno, no. Quiero estar con Él porque le amo, porque quiero pasar mi eternidad ahí con Cristo Jesús. Esto es una pequeña introducción. Yo quiero decirle que para poder amar a Jesús hay que conocerlo. Y no va usted a conocerlo aprendiéndose la Biblia de memoria, perdón. No va usted a conocerlo tomando un curso de años. No va usted a conocerlo metiéndose en un seminario de teología bíblica que dure 3 o 4 años. La única manera que usted tiene de conocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador es a través de la oración, es a través de ese encuentro personal. Es pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo le dé esa iluminación, esa revelación que le dio en su tiempo a los apóstoles, ahora se traduce en iluminación. Usted pídale al Espíritu Santo que venga a su vida, que le muestre, que le enseñe, que lo lleve a los pies de Cristo Jesús. No es su servidor el que lo dice, no es una predicación más. Usted fundamente su fe en la palabra de Dios, no en emociones, no en lo que le dijeron que dicen que aparenta ser. Algo que es bien importante y que quiero que usted lo tome en cuenta: Dios no intentó decirle algo, Dios le dijo algo. El Señor no intenta decirnos nada, el Señor nos dice. Y en la medida que usted se tarde en aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, en esa medida usted va a estar padeciendo. Esa es la realidad. Yo le diría: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a venir a decirle: Señor Jesucristo, perdóname? Vamos a dar la siguiente parte de Cristología con otros temas más importantes, pero dentro de la misma Cristología en breve. Por lo pronto no olvide ponerle a la manita, active la campanita para que sepa cuando subamos videos, y ore mucho. Que Dios le bendiga.
y hasta la próxima. Esta es la Iglesia de Cristo Jesús.